Teología marginal es una forma de fe con cierta reflexión crítica. Es marginal porque no es oficial de una iglesia en específico. Es marginal porque está en una esquina, porque es rechazado. O sea, el planteamiento que yo tengo con relación a teología marginal es que al final de cuentas nosotros podemos comunicarnos con Dios sin necesariamente pertenecer sino a ningún tipo de religión. Que este espacio de teología marginal es un espacio donde vamos a llevar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, pero también un mensaje crítico, y en donde se haga de forma abierta, donde se haga de forma no institucional, pero no por eso menos espiritual, ¿no? Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Eh, Ricas y abundantes bendiciones sean con cada uno de ustedes. Eh, de nuevo, de servidor por aquí, David Moreno, servidor por aquí, nuevamente compartiendo con ustedes, deseándoles que lo mejor de Dios sea con todos y cada uno de los que sacan un momento para escucharme y, y ver lo que yo tengo que decirles. El video anterior, mis hermanos, generó más impacto del que yo esperaba. Tengo la costumbre de decir que uno es menos importante de lo que uno cree. Creo que realmente la gente, y eso lo digo por mi experiencia, yo veo personas que mueren, que uno piensa, wow, el mundo se va a detener, y las personas se mueren y el mundo sigue normal. O sea, creo que nosotros creemos ser más importante de lo que realmente somos. Si quien sea que se muera, la vida va a seguir, no igual para muchos, pero igual va a seguir la vida. Ahora, y yo creo que voy a seguir pensando eso, siempre voy a seguir pensando eso. Nadie es imprescindible, nadie es indispensable en ningún espacio. Ah, la semana pasada comuniqué mi despedida de la religión y fueron muchos los mensajes que estuve recibiendo y muchas las personas que me estuvieron llamando, y para todos ellos les mando un abrazo. Gracias de verdad, porque me sentí muy animado, sentí que a pesar de haber presentado mi despedida de la religión, cultivé buenas amistades y que el espacio que le dediqué a la gratitud la semana anterior era bien merecida por haber estado tanto tiempo sirviéndole a Dios por medio de la religión. O sea, creo que fue muy merecida ese momento de gratitud que le dediqué, porque es real. O sea, yo estoy muy agradecido por todo lo que la religión significó para mí y lo que hizo en mi vida. Sin embargo, pude también notar que hay personas, bueno, yo debo admitir que no fui del todo claro en el mensaje anterior, ¿no? No fui del todo claro de las razones específicas que me motivaron a salir de la religión cristiana. No fui muy claro, debo decirlo. Y debo también decir que ese video que hice la semana pasada me costó mucho trabajo a nivel emocional. No fue un video fácil de yo hacer. No fue un video sencillo. Fue un video de mucho peso a nivel emocional para mí. Hice lo que pude, hice mi mayor esfuerzo, pero creo que el mensaje no llegó del todo claro, ya que hubo algunas personas que no comprendieron bien lo que yo quise decir, y en ese contexto voy ahora a tomar este segundo video para yo aclarar entonces las razones por las que decido irme de la religión, irme del cristianismo. Entonces, déjenme aclarar lo siguiente. En primer lugar, miren, hay personas sinceras personas que le sirven a Dios, que militan dentro del cristianismo, pero ellos dicen que no son religiosos, que lo de ellos es una relación con Dios.
en ese sentido hubo personas que me tomaron la palabra desde ese punto de vista, ¿no? Que bueno, yo no estoy en la religión y bueno, entonces sí, pero es que el cristianismo no es una religión. No es ese sentido al que yo me refiero cuando yo digo que ya no estoy en el cristianismo o que ya no estoy en la religión. Mi sentido es que yo estoy separado totalmente de la religión cristiana. O sea, yo estoy, como usualmente llaman los cristianos a los que tomamos este tipo de decisión, desde los ojos del cristianismo, se pudiera decir, yo prácticamente estoy descarriado. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a ese punto? O sea, no es que yo me sigo congregando en una iglesia, yo actualmente no me estoy congregando en ninguna iglesia. Yo no tengo pastor actualmente, entonces en este sentido yo no soy cristiano, porque no estoy en una institución formal, no estoy en una congregación formal, estoy separado, estoy apartado. Entonces, en el caso mío, es distinto a lo que muchos dicen dentro de la cultura cristiana, de, bueno, yo estoy en la iglesia, pero yo no soy religioso. Yo tengo una relación con Dios. Muchos utilizan ese pretexto para darse al libertinaje. Otros lo utilizan partiendo de la esencia de lo que es servirle a Dios, que es al final una relación con Él. Pero quiero dejar claro ese punto en el que yo estoy totalmente desconectado de la iglesia cristiana. Estoy desconectado. No, el caso mío no es igual que el de que como lo dicen a nivel cultural, lo que están dentro de la iglesia. En este sentido, quiero entonces presentarles a ustedes lo que es este rinconcito que vamos a estar trabajando, que como ustedes pueden ver allá atrás, que es teología marginal. ¿Qué es teología marginal? Miren, teología marginal es una forma de acercarse a Dios desde los márgenes. Es una forma de fe con cierta reflexión crítica. Es marginal porque no es oficial de una iglesia en específico. Es marginal porque está en una esquina, porque es rechazado. O sea, el planteamiento que yo tengo con relación a teología marginal es que al final de cuentas nosotros podemos comunicarnos con Dios sin necesariamente pertenecer a una institución cristiana. Por eso digo, o no una institución cristiana, sino a ningún tipo de religión. O sea, y eso es algo que voy a seguir evidenciando, porque eso sí puede ser así posible. Pero por el momento lo quiero que ustedes entiendan que que este espacio de teología marginal es un espacio donde vamos a llevar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, pero también un mensaje crítico, y en donde se haga de forma abierta, donde se haga de forma no institucional, pero no por eso menos espiritual, ¿no? Entonces, eso es teología marginal. Teología es estudio de Dios prácticamente. Marginal es que está en los márgenes, es que no está en el centro, no está en el discurso oficial de las iglesias. Entonces, quería comunicarles que a pesar de mi separación de la religión oficial a la que pertenecía, esto no significa que yo he abandonado la espiritualidad, como dije la semana anterior. Eso no significa que yo estoy depravado o que pienso ahora hacer lo que antes yo decía que no debía hacerse, sino que de una forma distinta practico mi fe ahora, de una forma distinta, y lo sé. Yo sé que algunos no están de acuerdo conmigo, yo sé que algunos me dirán que soy un hereje, yo sé que algunos no van a simpatizar con esta idea, y yo sé que algunos de hecho dirán, bueno, esto es una forma más de impiedad disfrazada de espiritualidad. Frente a esos argumentos no tengo nada que responder, porque yo estuve ahí muchos años y yo sé que ese tipo de pensamiento no hay razón que haga a los que piensan así cambiarles de opinión. Por lo tanto, yo respeto su opinión, aunque no aunque no la comparte, aunque no la comparta, ese tipo de opinión. Ahora, quiero presentarle 4 razones por las que yo tomé la decisión de abandonar la religión. 4 razones por las que yo tomé la decisión
de abandonar la religión. La primera es a través del estudio de la civilización antigua. Esto pudiera parecer una razón como irrelevante, y puede que todas mis razones sean razones irrelevantes para muchos, pero para mí tuvieron un impacto muy significativo. Comenzar a estudiar la civilización antigua me permitió a mí ver la Biblia desde un punto de vista distinto. ¿Por qué? Porque para nosotros la Biblia nos cayó del cielo. La Biblia es un libro distinto a todos los demás. La Biblia es un libro que provino directamente de Dios y por lo tanto no pudo haber sido influenciado por ningún tipo de cultura, por ningún tipo de por ningún tipo de cultura en sentido general, ni por ninguna otra sociedad en particular. Sí, yo sé que se sobreentiende que sí, que dentro de la aplicación hermenéutica tenemos que tomar en cuenta la exégesis, la historia, el contexto histórico y todo eso. Pero todo eso se hace para interpretar el texto, no para asumir que en la formación de la escritura hubo algún tipo de influencia de otro tipo de naciones. Entonces, estudiar Egipto, estudiar Mesopotamia, que fue la región en donde se desarrollaron esas grandes civilizaciones, donde tuvo origen la Biblia, me permitió tener una perspectiva distinta sobre la Biblia, sobre su impacto, sobre cómo los escritores estuvieron influenciados, además de dirigidos por Dios, pero también muy influenciados, quizás más del que algunos de nosotros pudiéramos admitir, muy influenciado por otro tipo de pensamientos religiosos. O sea, la religión judía, la religión de Israel, no era la única nación que tenía religión. Habían otras naciones que también tenían su religión, y muchas de las cosas que ellos creían posteriormente pasaron a integrarse dentro de lo que nos llegó a nosotros como la Biblia, pero en código judío. Entonces, comprender la naturaleza histórica en la que se desarrolló la Biblia me permitió tener una visión muy distinta de ella. Yo sabía que sí, que la cultura influye, que la historia influye, pero no al punto en que la formación, la fuente misma, se fuera a ver influenciado por ello. Entonces, la primera razón es que la civilización antigua, el estudio de la civilización antigua, marcó un precedente y me permitió ver la Biblia desde un punto de vista distinto. Igual, creo que la Biblia es un libro muy especial, al que se le debe respeto, al que se le debe escuchar su mensaje en su contexto, pero ya de un modo diferente. Entonces, la primera razón es el estudiar la civilización antigua me permitió comprender desde otro plano las escrituras. En segundo lugar, y este aspecto sí es muy importante, es la relación que hay y que siempre ha habido entre política y religión. Y es sorprendente cómo la historia de la civilización antigua y aún la historia moderna nos revela a nosotros que dentro de las religiones no siempre hay un espacio para espiritualidad, no siempre es un espacio para la práctica del amor puro, no siempre es un espacio para practicar la pura bondad, sino que en muchas ocasiones y en muchos momentos la religión cristiana es un instrumento de poder. Y no solamente, digo la religión cristiana porque de allá es que provengo, pero las religiones en sentido general son un instrumento de poder. Señores, es sorprendente cómo nosotros cuando estudiamos la historia podemos palpar eso por donde quiera. O sea, en cualquier momento de la historia, así sea la civilización antigua, así sea en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, vamos a ver un vínculo muy estrecho, señores, entre la religión y la política. Piense, por ejemplo, en Egipto, donde al faraón se le consideraba un dios, ¿no? Lo mismo encontramos nosotros, por ejemplo, con las leyes de Hammurabi. ¿Quién fue que se lo dio? Las leyes de Hammurabi, que eran unas, creo que 200
206 leyes o 208 leyes, que eran leyes que iban a regular la conducta social, económica y demás de Babilonia. Pero ¿quién fue que se la dio? Hammurabi fue un personaje histórico. ¿Y quién le dio las leyes para que rija la sociedad? Bueno, Shamash, el dios de Babilonia. Entonces, siempre ha habido una relación muy directa y muy estricta entre la política y la religión. Y en muchos casos, la política y el tema del poder prevalece por mucho, por mucho. De hecho, eso nosotros lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, vemos a Samuel, que a Samuel el profeta, al que Dios decide decirle quién va a ser el rey. Cuando inicia la monarquía en Israel, ¿a quién es que Dios usa para llevar a cabo esa transición? Bueno, a Samuel. Samuel es un profeta, aspecto religioso. ¿Y qué hace ese profeta? Bueno, pone al rey, aspecto político. Cuando Saúl de alguna forma u otra desobedece, ¿quién lo quita? Bueno, el mismo profeta es quien le dice de parte de Dios que ya él ha sido desechado. Pero el próximo líder, ¿a quién es que Dios le dice? También, igual, a Samuel. Cuando David peca, ¿quién es que va y le dice a David su condición? Un profeta. Entonces, está claro, mis hermanos, a todas luces, que lo político está muy conectado con lo religioso históricamente. Y de la Edad Media ni se diga. De la Edad Media ni se diga. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que fue la práctica de la indulgencia, donde tú tenías que pagar, tú tenías que pagar prácticamente un boleto al cielo, ¿no? Entonces, razón que motivó la reforma protestante. Una de las razones. Tú tienes ahí lo que era la práctica de la simonía, que se desarrolló. La simonía, que viene de Simón el mago, que aparece en el libro de los Hechos, que quería comprar con dinero el don espiritual. Entonces, la práctica de la simonía era la compra y venta de cargos eclesiásticos en la Edad Media. Y también nosotros, todo eso está en la historia. Ahora, apliquemos eso ahora a la actualidad para que tú le veas sentido. Tú sabes la gente que están dentro de las iglesias, que tienen años en la iglesia, sirviéndole a Dios de corazón, sirviéndole a Dios con fervor. Y de repente llega un hermano que es un político y de repente ese hermano, en virtud de su posición económica y de su poder, a los 2 meses ya está dirigiendo o la sociedad de jóvenes o Ecopastor. Tú sabes la cantidad de personas que están dentro de las iglesias ocupando puestos de liderazgos por el simple hecho de que tienen dinero. Sí, eso se da, Señor, en la religión cristiana. Eso se da en todas las religiones. El poder es el poder donde quiera que llegue. No importan los espacios, así sea en la religión, así sea en la política, donde quiera. Entonces, esa realidad, a mí ese vínculo que siempre hubo entre las instituciones religiosas y el poder político, me hizo a mí comprender que no todo lo que se practica dentro de la religión es, eh, es pura espiritualidad. Hay mucho negocio, hay muchas prácticas que no obedecen a Dios. Y eso me lleva a mí entonces a la tercera razón por la que yo abandoné la religión. ¿Cuál fue la tercera razón? La mercantilización de la fe. Sí, tú lo escuchaste bien. La mercantilización de la fe. Una de las cosas que a mí me llevó, y eso es algo que yo siempre lo he sabido, y yo milité muchos años dentro de la iglesia predicando en contra del afamado evangelio de la prosperidad. Pero esto, unido con mi estudios de historia antigua, me dejó ver la realidad de que no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría de las religiones hay un tema de negocio, hay un tema de dinero que, que tiene una importancia sumamente trascendente. O sea, el énfasis en la ofrenda, el énfasis en los diezmos, hace ver como que esto es un trueque en el que tú le tienes que dar a Dios algo para que Dios te dé algo a ti.
Y eso influyó mucho, señores. Además de tú ver cómo el que más tiene dentro de las iglesias es el que mejor lo tratan. Sí, eso es así, señores. El que más tiene la iglesia es el que, como en todos lados, ¿no? El que más tiene es al que mejor tratan. Y eso no debería de pasar en la iglesia que está predicando un reino venidero, un reino espiritual, un reino donde la Biblia habla que no consiste ni en comida ni en bebida. Pero el 80% de las predicaciones que nosotros tenemos están orientadas al avance, al progreso económico en sentido general. Entonces, la figura de un líder en la iglesia prácticamente se ha convertido como un empresario religioso. Señores, el dinero es la vuelta en la religión, por decirlo de la forma más coloquial posible. El dinero es lo que hay. Los predicadores supremamente cotizados, adoradores supremamente cotizados. Y yo no es que estoy en un extremo en el que yo no crea que se deba de dar ofrenda ni nada. Hasta el punto que me permitieron salir de ella. El cuarto punto, y creo que este es el punto más importante. eh, Señores, miren, para mí la Biblia es y siempre fue un libro sagrado. Yo siempre vi las escrituras, aún lo sigo viendo de esa forma, aunque ya con una mentalidad más abierta. Para mí la Biblia siempre fue un manual de vida indispensable para la fe, para la conducta. La cuarta razón por la que yo salí de la religión, y esta razón es más importante que todas las anteriores, fue mi cambio de perspectiva en cuanto a la Biblia. Yo pudiera darle esta única razón por la que yo abandoné la religión. Mi cambio de perspectiva en cuanto a lo que la Biblia es fue la razón fundamental por la que yo decidí irme de la religión. Entonces, de repente ustedes me dirán, ¿qué fue lo que tuviste? Bueno, me comencé a dar cuenta, para mí la Biblia era un libro espiritual expresado en códigos humanos, pero a través del estudio crítico histórico de la palabra me di cuenta de que eso no es así, de que realmente la Biblia es un libro humano, muy humano, que intenta expresar la espiritualidad y que gran parte de su contenido, gran parte de su enseñanza está muy, pero muy arraigado en cuanto a su momento histórico en el que se escribió. Entonces, analizar la Biblia desde un punto crítico me permitió ver en ella y entender en ella el mensaje que ella quiere dar en sentido general. Pero considero hoy por hoy que la aplicación de todo lo que la Biblia enseña para nuestra sociedad no es posible. Eso no es posible. Y, y bueno, creo que esa es la decisión más, esa es la decisión de mayor peso, honestamente. Esa es la decisión de mayor peso que yo con esta decisión era suficiente ya para yo salir de la religión cristiana. La forma fundamentalista en la que yo veía la palabra
como algo totalmente literal y aplicable en todos los ámbitos, me mantenía apegado a ella. Pero cuando comencé a verla desde otra perspectiva, cuando comencé a entender mejor su contexto histórico, su mensaje para su audiencia y hasta qué punto ese mensaje llega hasta nosotros, bueno, eso realmente me hizo cambiar de posición. Ahora amo más la Biblia, estudio más la Biblia, pero ya desde otra perspectiva, ¿no? De hecho, yo tengo la meta de lograr aprender los 2 idiomas eh, en que mayormente se escribió la Biblia. Yo sigo amando la Biblia, pero ya no como, como antes, sino desde una perspectiva. Siempre va a andar conmigo y yo siempre voy a enseñar la Biblia, evidentemente no del modo tradicional, sino de un modo marginal, pero la Biblia al final de cuentas. Entonces, bueno, prácticamente estas fueron las razones por las que me moví. Oye, me quedé con estos audífonos, pero bueno, continuamos ahí con él. Está medio feíto, pero continuamos ahí con ello. Bueno, entonces, señores, en conclusión, estas son las razones por que me llevaron a dar este paso. Comprender la influencia de las civilizaciones antiguas en la Biblia. El vínculo que siempre ha existido entre política y religión. La mercantilización de la fe. Y finalmente, una perspectiva distinta con relación a la naturaleza de la Biblia. Entonces, esas fueron las razones. Ya para cerrar este video, nuevamente quiero agradecer a todos los que se han preocupado por mí. Valoro cada palabra de ánimo, cada palabra de amistad e inclusive hasta de desacuerdo, ¿no? Espero que este testimonio no sea motivo de división y de contienda, sino que finalmente todos podemos tener fe, aunque no estemos atados a ningún tipo de religión.